Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Axolot Podcast, un programa en el que hablamos de literatura y todo lo que atañe a la literatura. Perdón, chicos, es muy viernes. En el programa de hoy vamos a estar hablando de César Aira, toda su literatura. Una pequeña sus obras. aproximación. Bueno, Muy pequeña, obviamente. diremos. Como en todos los programas, siempre nos aproximamos a los autores a los que trabajamos. Nos acompaña. No sé César. qué. ¿Sabes cómo me llamo? Ya estamos hace tiempo. Nunca me acuerdo tu apellido, César. Bueno, soy yo, Olis. César López. Ahora estudiante en informática. Ay, no, qué Está horror. No tenés trabajando que en todo lo contarles que tiene eso. que Se van a ver. bajar los suscriptores. Dijeron, ¿qué es un estudiante de informática Esta hablando de mujer está de literatura? tomate. Nos tenés que hablar de la inteligencia artificial, que está muy... Que a veces ella nos pueda ayudar a entender a Aira. Pero eso lo dejaré por un poco más. ¿Aira escribe con IA? ¿Quién es esa? ¿La IA lo escribe a él o él escribe a la IA? Es una muy buena ¿Es pregunta. una IA? Claro. Bueno. Eso no lo vamos a estar respondiendo hoy. Ahora. También presento a Carlos, Oli, ¿cómo andan? Mara. Hola. Cañete. Me matan los saludos ¿quién que era tienen. Cañete? Más secos. Bueno, mi Ya nombre te voy a decir por qué. mi nombre es Luca Gentile. Hola, Lucas. Y hoy, para hablar de César Aira, trajimos, como siempre, a un especialista en la materia. Sí. Ha sido profesor nuestro en el Instituto 50. No sé cómo querés que te presente, no tengo tu Yo currículum te a diría el mano. nombre primero, ¿no? Decimos cómo se Esteban llama. Leyes. Un aplauso para Bienvenido. Esteban. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Te querés No presentar? soy especialista en Aira. Entre Cuando yo me presenté acá en la primera vez en el programa de terror, yo, pero no soy especialista en terror, no importa, especialista en Me terror. mata porque todo el mundo lo tiene que aclarar. No, Claro. y además, Sabés más que especialista en nosotros. Aira Sabés más es que algo- nosotros. Que Imposible. sos suficiente. Claro. Contanos de vos, una mini bio. Bueno, ¿Vos podés? soy profesor de literatura. Eso. Me encanta, tan sencillo, humilde. Está muy bien. Bueno. Paren, antes de continuar, hay que, como nos olvidamos en el programa anterior, tenemos que felicitar a nuestro editor de sonido. Ah, que en él también diciembre se recibió. Bien. Un aplauso ya. Ahora tenemos Disculpa que somos. Disculpa. Y Lucas, Lucas, ¡Lucas! ¡Vamos, Lucas! Lucas, profesor. Eso es verdad, de eso es raro. literatura. Es verdad. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ¿quién arranca? ¿Quién lanza la primera piedra? Yo diría de tirar los dados y que arranque Mara, que la veo... La vemos muy comprometida. Hoy Mara brilla, La suerte. Mara, te hago una Los pregunta. dados, escucha, los dados de este podcast tienen una particularidad. Están como redondeados, siempre caen a mi favor, ¿no? Debería jugar al Kinisai, vos decís. Ah, o al Teg. O al Teg. No, en el Teg. ¿Querés volver a intentarlo? ¿Por qué no? Bueno, a ver, ustedes ya creo que conocen mi postura respecto de las lecturas, que es quizás un tanto ingenua, o yo por lo menos lo tomo así. Me puse los botines y no me gusta César Aira. Te cuento por qué. ¿Les cuento por qué? César Me quedé ahí. Aira, César Aira. Me sorprende que empezamos con eso y me hubiera gustado arrancar con una pequeña introducción César de quién es Aira. nuestro amado César Aira que nos compete. César Aira, autor argentino, 1967. Tocayo mío, Pringles. Ah, perdón. Es Coronel Pringles. Coronel Pringles. muy Perdón, curioso, 1949. medio inglés. 1949. 1949. ¿Y en el Unos años. 67 qué fue? Desde el 67 Ah, vive vive en Buenos Aires. Ah. Dejó de pueblo a ciudad, pero bueno, va, Coronel Pringles es acá. Pará, ¿dónde es? Pará, ¿dónde es? Acá. El nombre es muy inglés, chicos. Ya no estudiamos disculpen. geografía acá. Exacto, literatura. Sí. Bueno, ¿y qué más podemos decir de Aira? No, nada que... Escritor, dramaturgo. Escritor, dramaturgo, ensayista. Es muy prolífico. ¿Es ¿eh? dramaturgo? Tiene 2 obras de teatro. Dramaturgo. Sí, dale. Más de una, dale. dramaturgo. Es muy prolífico en lo que escribe. Ahí Tiene acá tenemos 80 una pila. novelas cortas, puede ser, quizás más. Ahora está muy desactualizado y otros varios ensayos más. Novelas, ensayo, cuento, 2 horas de teatro. Me encanta el silencio que hay. Es como, chicos, por favor. ¿Qué más? Yo quiero atañer el que es el, A ver, el el supuesto próximo Nobel vamos. argentino. Vamos a ordenarlo, Mm. vamos a ordenarnos. Ok. ¿Por dónde entrar a César Aira?
Bueno, Nuestro especialista, ¿qué Claro. nos ¿De recomendás? qué manera? es difícil pensar en Bueno. eso, cómo entrar a un autor que tiene tantas obras publicadas. A ver, no leí todas las obras, poca gente sigue la trayectoria entera de Aira. Nada, yo les diría esto. Bueno, Cecil Taylor, bueno, uno de los cuentos que habíamos pensado en proponer, justamente porque está en Spotify, es vecino de este podcast, es el cerebro musical. Para mí podría ir por ahí, para pensar esto, la estética de Aira. Es difícil en un autor que tiene una obra, yo ni siquiera diría prolífico. Yo prolífico pienso, no sé, prolífico era Bioy Casares, prolífico era Silvino Campo, que te escribió un libro de cuentos con 20 cuentos. Pero esto es, digamos, otro nivel. O sea, es otra cosa. No es prolífico. No escribe mucho. Hay un desborde en eso, ¿no? Sí, es casi como inasible. Uno no puede abarcar ni agarrar todos los libros o la obra de Aira. Yo creo que no debe haber lector que haya leído todo Aira, a no ser que únicamente se encargue de rastrear Yo creo y de que leer únicamente los libros de Aira. Porque aparte tiene esto, ¿no? Que él trabaja mucho con editoriales pequeñas. Entonces, nada, irle como cómo rastrear no quiero decir ermitaño, pero cómo rastrear a un autor que casi no da entrevistas y que se la pasa escribiendo y publicando en diferentes lugares y espacios. Hay dos palabras que dijiste recién que me hicieron acordar algo que vi en Facebook. Hay una página que se llama Todo Aira, Ajá. que es lo que acabas de decir, Todo Aira. Busquen ahí, hay recopilaciones, informes que hacen sobre él y etcétera. Búsquenlo. Para el día de hoy, Esteban nos propuso un recorte porque le preguntamos, bueno, ¿por dónde leer a Aira a nosotros que no somos lectores de Aira? Yo el contacto que tengo con el autor fue en la universidad, y me mandaron a leer Cómo me hice monja, lo detesté y dije, bueno, Aira no es para mí, no lo entiendo, pero sí reconozco que es un escritor relevante, por lo menos para muchísimos escritores. Yo que amo a Cynthia Rinsky, ella lo venera a César Aira. Entonces, bueno, queríamos hacer un programa de este autor y le preguntamos a Esteban, bueno, ¿qué leer? El recorte que nos pasó es Cecil Taylor, que es un cuento, pero en realidad en este libro que tenemos acá aparece como una novela. que es publicada por Literatura Random House. No diría que trabaja solo con editoriales pequeñas, No, pero, no, obvio que no. pero porque tiene una colección entera, variada. variadas. Eso sí. Cecil Taylor, ¿cuál más? Mil gotas, Cómo me hice monja, Sí. El cerebro La de- fuente y el cerebro cerebro musical. musical. ¿Por Ay. dónde quieren arrancar? Yo diría por el cerebro musical. Bueno, arranquemos con el cerebro musical. Primero. César, ¿qué te pareció el cerebro musical? El cerebro musical. Pará. ¿Todos googlearon qué es un cerebro musical? ¿Tenía sentido? ¿En serio? Lo sé. ¡Ah! No. Yo voy a contar mi experiencia con el cerebro musical porque yo de Aira conozco otras cosas porque solo vi a alguien que se llamaba como yo en la secundaria, agarró un libro y fue como, bueno. Y me gusta, pero es como Cortázar en el sentido de que a veces no le entiendo a dónde va. Entonces es como, no sé si me terminaste de gustar. Y el cerebro musical, ayer Carlos lo había puesto por Spotify, era de una audioteca avalada por la gran Lucrecia Martel. Carlos lo puso y yo me dormí en vivo. Pero, 2 de la mañana. 2 de la mañana aparte, me dormí en vivo. Carlos lo volvió a poner en la mañana. Decidí ir a clases de matemática antes de que seguir escuchándolo porque, lo siento, no fue uno de los mejores cuentos. No, me parece que por ahí la narración es un poco... Yo creo que el Noy era Fernando Noy o quien. Sí. No, bueno, Fernando no. Es como para sentarte, no. tomar unos mates, escucharlo. No, igual yo no soy muy fan de escuchar tampoco. Eso también fue un problema. Sí. A mí me hubiese gustado tener el texto. Así que yo desde mi parte no puedo contar, pero vos terminaste de oír vos.
Sí, yo voy a decir que fue el acercamiento más ameno que tuve con César Aira. Y eso que te estabas aburriendo la noche No, también. no, pero que alguien me lo esté leyendo, para mí tuvo muchísima más coherencia que yo enfrentarme solo con el texto. Ujú. Porque cuando estás solo con el texto, básicamente, en la lectura. Y me pasó, por ejemplo, con Cecil Taylor o con Mil Gotas, que de hecho no lo pude terminar, de tan terrible que era que me Y perdía. Son 1000 gotas, vos también. Digo, 1, 2, 3. pero se vuelve todo tan extenso y da vueltas y rublos en la narración que cuando lo estás, por lo menos yo cuando lo leí, me perdía. En cambio, con la lectura de Fernando Noy, como que le encontré otro sentido, otra coherencia. Y a mí el cuento de El cerebro musical a mí me gustó mucho. No sé, porque siento que dentro de toda la inverosimilitud que maneja el cuento, se vuelve muy interesante, muy potente, y como que todo tenía sentido al final del cuento. Que no me pasa con otras lecturas, como por ejemplo La Fuente. A mí me gustó El cerebro musical, digo, me pareció una obra de la cual se pueden hablar muchas cosas. A ver, por ejemplo, esa dicotomía que propone Aire, que en realidad no la propone Aire, está instalada, de la apreciación cultural por parte del sector popular y la apreciación cultural por parte de la élite. Ah, Y que en un mismo presentada pueblo que en la aparentemente chico conviven esas dos posturas, que está el circo y un teatro a donde va el populacho, y otro tipo de espectáculo que no sé bien qué es, porque no sé, googleé cerebro musical y no me apareció qué tipo de artefacto era, al que concurre la élite. Y a ver, también hay un juego ahí metaficcional donde de repente el pueblo es el que se vuelve el espectáculo mismo y se observa a sí mismo. La identificación del populacho con el peronismo en un momento, es solamente un momento. Como si el populacho es peronista y también es el que ve espectáculos burdos. Pero también el final del cuento es bastante burdo y nosotros lo estamos leyendo. Y al mismo tiempo la literatura, que supuestamente es un arte elevado, me está dando un espectáculo burdo y yo lo estoy leyendo. Sí, hay muchos juegos, muchos niveles por los cuales atravesar. Hay un enredo muy airiano. Aire. Perdone que tenemos ¿Vos dificultades habías- técnicas, hay un perrito acá con ¿Vos nosotros. habías leído todo eso que dice Lucas? Porque yo solamente leí la historia de un enano asesino. Sí, no, totalmente. Yo ahí cuando escuchaba la historia y que empezaba como una cosa y que después fue esto del porque cielo, yo, ¿qué? Lo escuché 2 veces el audio y te canta el final en el principio. ¿En serio? Sí, es un relato circular. O sea, imagínate igual que tipo para volver a escucharlo, no, negra, no podía. No, a ver. No, yo no. Yo me reconozco como un lector muy pobre, pero para mí tenía mucho sentido la historia de estos enanos y me parecía muy chistoso esto de qué tan pequeño podía ser el enano. Entonces yo entré por ahí, entré ciego y dije, claro, porque un enano puede ser un alfiler. O más pequeño que un alfiler. Entonces, ¿dónde está el enano? ¿Quién es el impostor? Among Us. Y era muy chistoso todo lo que Bueno, estaba de hecho pasando. creo que toda la gente entra por aire de esa manera. Tiene cierto uso del absurdo que es muy interesante. A ver, hay una novela, que se llama Fantasmas, que me gusta mucho. Es de una familia que vive en un edificio, en una serie de edificios que están... Bueno, ¿vieron Avellaneda? Esa serie de edificios que no están a medio construir, que nunca se terminaron. Bueno, así. Y que, bueno, hay fantasmas ahí, viven con ellos, pero ellos no pueden ver los fantasmas. Pero después el que cuida ahí vive con su familia, la familia Viñas, no sé, no me acuerdo cómo era. Los otros. Y, pero claro, es como los otros, pero muy raro, muy gracioso, que los fantasmas están desnudos y creo que después las chicas como que una de las hijas puede ver eso y no, pero no hacen nada, lo ignoran. Es muy interesante cómo construye esa clase de espacios y universos, porque ustedes saben que a mí me encanta esto, o sea, ya hemos hablado tantas veces de esto, pero para mí Aira
tuviera que decir algo, sería lo que yo llamaría weird. Sería weird. ¿Qué? Experimental. Es un hombre experimental. Weird es una palabra en inglés que Weird significa era el término raro. que definimos como Sí, que todo sí. puede entrar en lo weird. Exactamente. Claro, exactamente. Bueno, me parece que Aira hace eso. O sea, a mi criterio. Es fuerte lo que estás Sí, proponiendo. es muy fuerte, tipo, si lo llega a escuchar, yo estoy tipo, ay, Aira, capaz corregime si querés. Pero es que tiene surrealismo, tiene absurdo, tiene terror a veces. Alguna de eso del enano asesino está tipo, bueno, puede darle miedo a uno o a No, otro. que aparte termina como Alien. Sí, porque, sí. Porque el cerebro musical era un huevo. ¡Ah, sí, eso! Yo tipo, ¿qué? O sea, pero te das cuenta de dónde me agarro. Él también tiene otras clases de historias que tienen que ver con zombies. La del viento y el... ¿Cómo era? La costurera y el viento. También es una historia muy, muy rarísima. Es como no... O sea, para mí es weird y me agarro de eso. Ahora, no encontré mucho weird argentino. Y no estoy muy acostumbrado a eso, digamos, ¿no? De hecho, vos acabas de comprar una novela nueva que dicen que es weird argentino. La empecé ayer un momento y fue como, ¿qué carajos es esto? O sea... Yo no... Para mí digo que es fuerte lo que estás planteando porque yo no sé si a Aira se lo puede catalogar dentro de una etiqueta. Y... Decir que es weird me parece que es reducir su obra a una etiqueta y me parece que... Y es una etiqueta que engloba muchas etiquetas lo que estoy haciendo. Sí. Pero Disculpa. a ver, chiquis, el tema de poner una etiqueta nos ayuda a nosotros a poder Es que hablar, sí. encontrar un punto de partida O sea, para mi hablar punto de. es ese, o sea, sé no que... es que Aira es solo weird. Porque aparte es es un muy punto de gracioso partida hablar para tipo hablar. de esta clase de cosas como, ay, bueno, es casi inclasificable. Bueno, a ver, tratemos de clasificarlo. O sea yo... Estamos al menos desde mi acostumbrados lado a es eso. clasificar también. Sí, eso... Siempre Esteban. discutimos. Yo creo que más que quizás clasificarlo, podemos pensar esos procedimientos, podemos pensar cómo arma sus textos. Digo, yo comparto bastante de la lectura que se fue haciendo acá. Me parece que hay algo para plantear, que es esta forma de Aira, como de ir... Voy a mencionar a Cecil Taylor sin querer, ir improvisando, ir variando, ir cambiando el sentido de hacia dónde va. En el cerebro musical es quizás de los textos que estuvimos leyendo como donde más después se recupera todo, ¿no? Donde todos esos momentos que parecen medio erráticos, que parece que se fue por otro lado, confluyen, cierran en un lugar. Como me dice Monja, no. O sea, es un texto que se llama Como me dice Monja y no tenemos idea por qué se llama así ese texto, ¿no? Hasta el final. Ponele. Si vos querés. Si vos no querés, no querés. ¿Por qué se llama? ¿Qué te soluciona el final de Cómo se hizo Monja? ¿Es una pregunta para mí? Sí. No, y claramente por la dislexia de la protagonista barra el protagonista, no sé cómo catalogarlo, es un cuerpo queer de alguna manera. Que con la dislexia, bueno, no es como me dice Monja, es como me dice Jabón, y es una historia de su muerte y cómo la narra minutos antes de morir. Si fuera posible tal cosa. Claro, sí. Nada, me parece que ahí hay un juego, bueno, hay nada. Para pensar también como en esto, en la figura del autor, esta cuestión de que él se cansa y deja de escribir, que se aburre de escribir, entonces termina la novela donde esté. Eso explica muchas cosas. De hecho, sí. Eso explica Obvio, mucho. Ponele, si vos querés, no sé, esta fama de que no corrige, esta idea de la huida hacia adelante, de siempre. Él tiene como una frase ahí, como muy polémica y muy conocida, que es que entre lo bueno y lo nuevo, él prefiere lo nuevo. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo lo explica él? Bueno, buena literatura hay una cantidad de buena literatura inleíble. O sea, no podemos sentarnos a leer toda la literatura buena. Entonces, escribí algo nuevo. Escribí algo nuevo en el sentido de la novedad, de lo distinto, de lo diferente. Bueno, y bueno, si te sale bueno, te sale bueno, y si no, no. Wow, qué loco, qué loco.
siendo que vas a talleres de escritura y la corrección es lo primero, la edición y revisar el texto es casi lo único que hay. Tenés un germen, hay que editar y corregir y mejorar, y tenés este aire que dice, bueno, no importa, sigo. Y quedé blow my mind. Esto, y Bueno, escribo y cambio de tema y me voy por las ramas y me aburro y terminé. Digo, ¿Y por qué esto, este señor ¿cómo publicó Miso Moja tanto y podría yo no? seguir 10 años? Claro. O sea, digo, a ver, 1000 gotas. Son textos que podrían... Que además es esto, son textos breves que se nos hacen largos a veces. Y que podrían seguir. Y sí, si Aira quiere, lo continúa con su Es que lo que propia yo rescato mucho de eso y por qué escritura. vuelvo de vuelta con el Weir, perdón, pero es que es un autor con, o sea, mucha imaginación. Y creo que yo, más allá de que a mí, bueno, creo que voy a decir lo que todos van a querer decir en algún momento del programa, pero está como sobrevalorado. Pero más allá de eso, o sea, tengo que tratar de ser objetivo. Reconozco que tiene mucha imaginación, reconozco que tiene muy buenas descripciones, las estructuras de sus historias están muy bien armadas, o sea, para mí es muy bueno. Ahora, no conecto con él, al menos no siempre. Fantasmas me gustó mucho, a mí. Me pasa algo similar con Aira. No conecto. Pensaba que estoy acostumbrada quizás a leer cuentos o novelas que me quieren contar algo más, ¿no? O que yo puedo conectar desde lo personal, con la historia, con algún personaje, con un tema X. Y Aira no. Es como, ¿qué me estás queriendo decir? Y te obliga a seguir leyendo para ver qué me quiere decir. En realidad no me está queriendo decir nada, no tiene por qué darme un mensaje. Sí coincido con esto de que estructura bien los relatos, ¿no? ¿Cómo te va metiendo una naranja, una manzana, una pera, una cebolla, una remolacha, y te mete mandarina, y está todo tan acomodado que decís, hey, me estoy haciendo una ensalada, pero todo esto no combina. Pero para ir a decir, sí, vos mandale, y te terminás comiendo esa ensalada de cualquier cosa. No estoy de acuerdo. Para nada. Y con pruebas. Dale, A dígame. las pruebas me remito. En el cerebro musical te menciona que el padre tiene su billetera favorita, que es de Pushkin, que Pushkin Y aclara. recibió un tiro. Lo que me gusta es que aclara. ¿Qué hizo? Aclara Retala, cosas. retala. Pisé, Agarrale la mano, agarrale la no mano, pisé. ¿viste? Le ibas a agarrar la mano. Que bueno, el padre tiene una billetera que perteneció a Pushkin y aclara que Pushkin aparentemente recibió un tiro teniendo esa billetera. Segundo dato, hay un enano suelto con un revólver y cualquiera puede recibir el tiro. Ese sí me gusta. Tercer dato, Cualquier- vuelve a poner la billetera en juego. Cuando ya están fuera de la casa y con el enano suelto. Y te va llevando, te va dando a entender que el que va a recibir el tiro es el padre del narrador. Me gustaría saber dónde está eso que estás sacando. No, Lucas, perdón, pero Aira crea, Sí. forma un lector muy específico, que tiene que tener un entrenamiento literario vasto, Sí. porque si no te recontra perdés. Sí. Pero, ¿para qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Que yo, por ejemplo, todo eso me lo perdí. ¿Y qué pasa? Fundamental lo que quieras, pero yo acá estoy con Mara. O sea, hay un montón de temas que aparecen en la Sí. narrativa de Aira que si vos Pero seguís, yo no creo que te lo estos sean. perdés. Yo no creo que sean elementos al azar. No, Creo que No, están muy bien no, puestos. no. no son al azar. Él no siempre recupera esas derivas que va tomando. Por lo menos ¿no? en el Él- cerebro musical va haciendo un Tetris de cosas. Y empieza mencionando el personaje a una persona, la bibliotecaria, que es la que aparece casi al final. Y dices, bueno, con eso- razón. Ahí es lo que comenté recién, que ese cuento puede funcionar como relato circular, porque lo que te comenta al principio lo retoma al final. Y decís, con razón me la mencionó. Más que circular me parece un relato cerrado. Cerrado, eso. todo quise decir, cuaja. perdón. Y bueno. Pero no el por. círculo se cierra. Yo decía que era circular, pero no porque vuelva a aparecer la No, bibliotecaria, porque sino por la comienza y tiene un descripción. cierre.
La descripción que es el principio de la bibliotecaria. Que Claro. tiene cabeza de huevo, algo así. No, no Sí. hay que Pero por ver, ejemplo, no, no. en La Fuente, ¿no? Un Esto es peinado algo, emplumado, algo de eso decía. esto es algo que Que yo estaba- veo en Aira, que es que hay como un juego literario de él como escritor, de esto que venía diciendo Esteban, de bueno, surgen las cosas o le van surgiendo, que aparece por ejemplo en La Fuente. Uno entra a la novela y, bueno, nada, yo supongo que es lo que todo lector hace, es como, bueno, ¿quién es el protagonista? Y el narrador de La Fuente te miente y te dice, bueno, y acá podemos ver a Menganito, Fulanito, les pone nombre, y después esos personajes son completamente irrelevantes para el resto de la novela porque no vuelven a aparecer nunca más. Porque en realidad el protagonista era La Fuente. Pero hace esto, Aira, como te presento, ¿no? Le pongo nombre a dos personajes que son parte del pueblo como para decirte, hey, mirá. Y después se va para otro lado. ¿Sabes a qué me hizo acordar mucho La Fuente? ¿Viste la película de la del elefante y los quién? Orton y el mundo de quién. Es genial. Es eso, dije yo. Predijo a Norton, o no sé. Oh, Pido la no, palabra. te lo predijo. Pido la palabra. A ver. Aira juega con esto de que en la escuela, porque nuestro recorrido lector empieza en la escuela por lo general. Yo empecé mi recorrido lector en el jardín con cuentos tradicionales. ¿Qué tenemos en cada lectura? Un personaje que vive ciertas experiencias y El llega a un héroe. final, ¿entendés? Entonces, te presenta esos personajes, pero el personaje no es lo principal acá. Y te rompe esa estructura que tenés al enfrentarte a una lectura. Eso es innegable. No se lo voy a criticar a Aira, pero lo que tiene adentro de toda esa estructura es lo que a mí, Mara, yo no conecto con él. No me gusta. ¿Leíste La Fuente? No. No, me quedó pendiente. ¿A vos te gustó La Fuente o al final no? Y tengo... Contá, habla. Estás en el programa para hacer eso. Estás en el lugar ideal. Tengo mis dilemas con La Fuente. Queremos ser educados, ¿por qué? No, yo para nada, que venga acá. Pero tengo mis problemas con La Fuente, porque es esto, ¿no? Como siento que me toma de pelotudo y yo caigo, ¿no? Porque bueno. Yo igual estoy muy de acuerdo con vos. Yo siento que a veces subestima al lector. Siento que te toma. Sí, subestimativo de la gente. Vos acá tipo que venga, si te anima que venga. Pero es que sí. Pero yo caigo, ¿eh? Todos caemos. Porque me Bueno, pasó entonces, esto. perdón, entonces hay un cálculo eficaz. Sí, Sí, por totalmente. supuesto. A veces le sale mal igual. Sí. Porque en el final de La Fuente se quiere hacer el disruptivo, el weird, diciéndonos como, y al final va a pasar lo que siempre pasa, que es que se equivocan los personajes, y es como, no, Aira, conmigo no, Aira, y sabemos que claramente La Fuente va a contaminar al océano, lo sabemos, pero él trata de plantear esta estrategia de va a caer en el final. No voy a caer en el final previsible llevándote para el lado contrario y termina cayendo en ese lugar que es cuento de hadas, si funcionó, las personas del pueblo ganaron. Bueno, pero yo no creo que todo el mundo haga esa lectura. Digo, él lo que hace es construir una lógica del relato al inicio, hasta un momento, ¿no? Que además, esto de si hay algo más o no hay algo más, yo comparto bastante lo que decía Lucas con respecto al cerebro musical, con este enfrentamiento entre la cultura popular y la alta cultura, que está ahí en la biblioteca, en el símbolo de la biblioteca. Eso me parece ese que es el son huevo. detalles que, como para demostrar lo que él piensa, no sé si tiene mucha más relevancia. Sí, hay bastante metaficción. en lo que Claro, hace. bueno, Yo pero habla es- mal de los enanos, ya sabemos, Aira, que no te gustan los enanos. Sí, qué sé totalmente. Yo creo que, no creo que le caigan mal los enanos. Yo creo que hay ahí toda una parte del humor de Aira. A mí esa parte donde los nenes abren sus juguetes para ver si están los enanos ahí, a mí me parece desopilante. Pero, digo, me parece que esta cuestión de cuando Aira dice, ¿no? Tiene en estas declaraciones ahí, jamás utilizaría la literatura para pasar por buena persona. No me interesa ponerme en ese lugar. De todos modos, acá hay una forma de ver, una forma de entender la cultura.
en la fuente, ¿no? Ahí está este tipo que es el que propone las equivalencias, que es el que nos va a contar sobre esa raza perdida, claramente ignorante, inferior para ese narrador, hasta que en un momento eso se quiebra. Es esa lógica y ese verosímil que él construye lo quiebra. Lo quiebra primero dirigiéndose directamente a los personajes y después sucediendo algo que es lo contrario de lo que él viene proponiendo que pasaría. Bueno, vos estabas buscando eso de, bueno, no me vas a sorprender. Bueno, ahí hay también una lectura que va por una línea y que va sabiendo, habiendo leído ya Aira y sabiendo por dónde va. Digo, esta cuestión, los lectores que llegamos a Aira no somos lectores ingenuos. O sea, tenemos un recorrido. Y de hecho, seguramente muchos hicimos como el desafío de no dejar, después de leer las primeras 5 páginas de Cómo me dice Sí. monja. A mí no me va a ganar este textito Claro. de porquería. Escúchame, Aira. Vos decías recién de los personajes. Leímos un cuento que los personajes son las gotas de la pintura pintura de la Gioconda. de la Gioconda. O sea, eso hasta difícil de explicarlo. Digo, ahí hay una cuestión para mí en esto de que decía hace un rato. Para mí no es que es prolífico, es otra cosa. Hay una forma de entender la literatura en el proceso, en la escritura, en la improvisación, no sé si él espera, si él se está proponiendo en este texto Mil Gotas, decir, bueno, hago una obra maestra, hago lo que se Vamos propone. a escribir algo que le guste a Mara, no, señora. No, es que él, Pues recuerdo no. una entrevista, recuerdo un artículo que había sacado la prolífica no, pero Patti Smith, que es fan de Aira, y le había dicho que un texto que yo nunca pude leer, no sé por qué, lo intenté leer y fue como, bueno, no, que es el del pintor, puede ser, el alemán. Un episodio en la vida de un pintor viajero. Y le había dicho, che, a mí me parece una obra increíble. Y él le dijo, esto es una obra menor. Tipo, y para él todas sus obras son menores. Tipo, son historias y ya es automático. Ella dijo, bueno, ¿qué va a saber él? Él es el escritor nomás de la obra, pero la obra es genial, dijo. Yo tipo, bueno, no la leí, Patti Smith, Eso- pero estoy de acuerdo con Él se refiere eso. son novelitas. Sí, Lo dice sí. así. Habla de sus novelitas. Para Eso mí el es- asunto es esto. Bueno, Mm. es el estoy haciendo esto. Escribió una novela sobre las gotas de la Gioconda que se emancipan, que se van. Y cada una hace su ruta y su camino. Bueno, escribí una novela sobre eso. O sea, ¿Podrán? Yo ahí digo podrán igual, El trabajo Yo es doy lo la que derecha queda. y digo podrán. No, pero es que yo lo que veo es como es el poder de narración que tiene para poder contar una historia sin personajes. Podrán. Cuenta Porque historias. pasa- Cuenta historias. Sí. O solo menciona No, no, cosas. yo ahí No, a lo la defiendo. derecha, a la derecha. Sí cuenta historia. Sí, cuenta vos historia. ya tenés Pero un son- encono con... ¡Claro! Y Yo, bueno, tipo, sí, cuando no me me lo gusta, no me mencionan gusta y esto lo voy a de que defender. puede ser el próximo Nobel, yo estoy más que de acuerdo. ¿Qué? Estoy No, más que de acuerdo. no. Sí, no, ¿Qué a ver, cosa? que el próximo Nobel. A ver, si no tuvimos, o sea, se le preguntaron a Ah, argentinos. A ver, te pongo en escena esto, te lo pongo en escena así. O sea, el que merecía nuestro Nobel era Borges, obviamente. Y Borges es un chabón tipo que también podríamos decir inclasificable y hace cosas muy buenas. En la literatura argentina actual, tampoco es que leí tanta, pero al menos de lo poco que leí, del poco trayecto, es el que está haciendo algo más distinto. Tipo, esto que de Mil Gotas es como... Yo te aplaudo. ¿qué querés que te Disruptivo diga? es, sí. Novedoso es, sí. Es como, yo le doy la derecha ahí, es como, bueno, está bien. No veo por qué no darle Nobel a un chabón que tiene una obra que es... O sea, por más que no digas que es prolífico, son 80 publicaciones, son varios ensayos, o sea, está... No digo que no, digo que es más que. ¿no? más que... Claro, que es como. Hay algo ahí en esto. ¿Cómo hablamos de la obra de Aira? Nos juntamos y hablamos de 5 libros, porque de la obra de Aira, y cómo se relacionan y cómo cruzamos los textos. Y es por eso que De se hecho, mereció Nobel.
que es algo que yo siempre hago para los podcasts, me meto en el Google académico y pongo el autor a ver qué es lo que sale. Ah, no sabía eso. Háganlo. Y di con una tesis de un chico de México, me parece que parece que se leyó toda la obra de Aira y se mandó una tesis de 600 Y páginas sí, sí. analizando la obra de Aira y... Escribiendo 2 páginas sobre cada libro. Pero no, claro. Claro. Pero yo lo que es como uno, y ahora lo traigo como a la mesa, pero uno de los temas por donde se puede asir la obra de Aira es por el carácter biográfico o autobiográfico que aparece dentro de las obras. Metaficcional. No sé si es metaficción. Sí, esto ya es otro debate, vamos de a poco. Ah. Pero sí muchas veces reflexiona sobre el mismo acto de escribir dentro de las obras. Sí. Pero lo digo, por ejemplo, como... ¿Por qué vuelvo con esto de que no le hacen falta los personajes? Porque muchas veces sitúa los textos dentro del coronel Pringles como si fuera él, Como pero es en el realidad... cerebro musical. Como Piensa es... quizás Sí, sí. como una Como es anécdota. Como me hice monja, como es la costurera y el viento. Es como él arranca por ahí y bueno, y lo que salga, y ya está. Y no le hace falta construir un perfil psicológico de los personajes, sino que, bueno, Porque no ponele los que soy yo. Lo que quiera. Claro, no tiene que situar un espacio, no nos tiene que describir el espacio, es como, esta es la historia y vamos a los hechos, como les podría poner personaje A y B y Es funcionaría que lo haría así igual. y funcionaría. Eso es lo que está bueno de lo que sea disruptivo. Sí, dije algo bueno del señor Aira. Le deja a los lectores que interpreten y que llenen esos espacios en determinación como quieran, como puedan, como se les antoje. Eso sí. Hay Ahí, cosas que hay cosas que no hay, bueno. Léelo como vos quieras, Mara. ahí es donde yo creo que a veces no confío en los lectores ahí. Por ejemplo, en el cerebro musical, cuando ocurre todo, están en el teatro y ocurre toda esa debacle. Yo estoy completamente segura de que no piensa en un público. Pero pará. Sí, Pienso, continúa, por favor. estoy de acuerdo y no tan de acuerdo, pero un poco sí, un poco sí. ¿Qué dice? ¿Qué O sea, dice creo que ahí? escribe, o sea, creo que debe escribir como porque sí, o sea, Es una IA. es que claro, o sea, no lo Inteligencia pienso como artificial. diciendo, ay, bueno, mis lectores, mis amados lectores. No, escribe porque bueno, se me ocurre esto, maduro, es plata, listo. Capaz ni lo piensa así como plata, sino bueno, tengo ganas de hacer una historia y ya. Pero sí pienso esto que había dicho él, que tipo, hay lectores de Aira y él debe tener en cuenta eso y debe encargarse, o sea, debe pensar, bueno, a ver, ¿qué ofrezco? ¿Qué ofrezco? ¿Qué ofrezco? Tipo, Para el mexicano, No, pero que yo no me lee. refiero en ese sentido. ¿en qué sentido te referís? Está todo el quilombo en el teatro, ¿no? Sí. Dice, bueno, el público se sube al escenario. Claro. Y rompe con Y- esa y idea rompe. del escenario. Bueno, que no listo, debe. yo ya me di cuenta que hay ahí un ejercicio de que se rompe, se mezcla la realidad y la ficción, Ah. y ahora la realidad va a ser la ficción. Pero me lo anuncia él también. Ujú. Lo Sí. mismo hace en La Fuente. En Sí, la sí. fuente también En lo La hace. Fuente hace exactamente Sí, sí. lo mismo. Entonces, che, pará, déjame que yo me dé cuenta solo, yo puedo. Bueno, pero es que- Taylor, pero es que me Cecil parece- Taylor también. Pero no es que para mí no es que está subestimando al lector, sino que justamente está haciendo evidente el juego con la escritura misma. Como Está agregarle una capa más Está llenando de complejidad. páginas. No, dale, no. Para mí le explica. agrega una capa más de complejidad. Como bueno, no solamente te estoy contando una historia, sino que además es una historia que reflexiona sobre las historias. Claro, no estoy escribiendo porque sí, ¿eh? Exacto, Ojo, Ojo, exacto. Igual A no mí- le creo nada de que Sí, escriba. a mí, igual, eso tipo, está bien, yo no estoy todo el tiempo con eso que dice él, o sea, no me parece mal, me parece la que puede, pero a veces abusa de ese recurso. En Fantasmas también hace generalmente esas cosas y es como, no me interesa ir a esta clase de reflexión, podría llegar yo. Igual está bueno a veces también, en el... Ay, esta que no recuerdo, La costurera y el viento, lo hace y a mí me gusta bastante ahí. Pero... Es que me encanta porque acá tipo nos gusta Aira, no nos gusta Aira, tipo... Es problemático. Es problemático, como él mismo, o sea, tipo, como toda su obra. Bueno, Es también una interpretación libre de la tesis del cuento de Cortázar. Como que él tiene que escribir esa decís de la- pesadilla el cuento que no es de tuvo. Cortázar. Hay una de Piglia. Y hay Es de uno. Piglia.
Exactamente, pero Cortázar menciona algo de los cuentos que se escriben, que él los concibe como como narrar esa pesadilla que tuvo. A ver. Lo leímos esto en no me acuerdo qué materia, yo estoy Profundice, segura que lo leí. Cortázar, según lo que me acuerdo, esto no es fuente oficial, no soy cita confiable, ustedes saben. Un cuento tiene que salir, es como un cross, ¿no? Como una piña de boxeador. Ah. Así, sale en un momento y muchas veces estos cuentos de él son, de Cortázar, ¿verdad? Una pesadilla, un sueño, y lo tiene que escribir y queda eso, ¿no? Y de ahí tenemos que lo podemos ubicar en un fantástico. Me parece que Aira hace una interpretación libre de eso. Sí, lo voy a decir, es una mala copia de Cortázar. Bueno, yo lo mencioné a Cortázar por algo, tipo. Ay, soy disruptivo, miren, escribo y cosas que le cambio la lógica. Estabas leyendo así, ahora te la cambio. Y con esta concepción que nos comenta Esteban de que, bueno, sigue para adelante. Es como, tiene sentido. ¿Hay lógica? ¿No hay lógica? ¿Y por qué Aire tiene que seguir la lógica de Mara para un texto? Yo ahí quiero ya discutir con Esteban. Porque con Esteban tuvimos una charla previa en la que yo le decía que para mí el principio constructivo de la mayoría de las... Yo soy muy estructuralista, ya lo saben. El postestructuralismo para mí no existe. Toda la crítica Vivo literaria ahí. y la teoría literaria mueren con partes. Vivo y fin. acá en el estructuralismo. Soy muy Virgo. muy ingenuo. Muy Virgo. Y Virgo además, soy muy estructuralista yo. Para mí Literalmente el Virgo, principio constructivo de las obras de Aira son el absurdo. Y lo puedo decir porque traigo acá la obra. Pero Esteban me decía que no. ¿Por qué, Esteban? Te escuchamos. Bueno, yo, a ver, retomando. Está preparado. Hay cuestiones que me parecen ahí, digamos. Esta cuestión de si está llenando páginas, ¿no? Bueno, de alguna manera es que circula esta cuestión de es literatura o no es literatura, ¿no? Como, bueno, no es literatura, estás llenando páginas, estás poniendo cualquier cosa, ¿no? Dato no menor. Eso de si es literatura o no, lo explica en Cecil Taylor. Hay un párrafo que explica esa Bueno, pequeña parte. Te dejo continuar. Que en general cuando un tipo que escribió mucho nos pone ante esa situación de si es o no, digamos, hay algo de lo que está poniendo en discusión, ¿no? Que es eficaz, en principio. Digo, no es que no lo calcule Aira. No es que no sepa... No es una escritura ingenua esto. No, para nada, digo, esto. No es... A ver, no somos nosotros puestos a escribir, bueno, algo descabellado. De las gotas de la Es como los Simpsons con 100 monos con máquinas de escribir. Claro, hay algo ahí, hay un proyecto de esta cuestión en juego. La estética de Cortázar y la estética de Piglia, que son dos personas que se nombraron acá, son dos como oponentes. Bueno, él, Aira, se ubica como oponente de los dos, ¿no? Son como ahí unas pujas intelectuales. Yo creo en esa línea y en lo que decía Carlos, que más que una cuestión como jugada con el absurdo, él tiene un diálogo, así como Borges tenía un diálogo con la literatura en general, en sus cuentos, Aira muchas veces dialoga con la literatura y con el arte en general. Digo, con esto de Cecil Taylor, hay la idea de la improvisación, la idea de... la cuestión del público está también ahí, sí. Es un tema. Cecil Taylor es muero con la mía. No le gusta a nadie lo que hago, pero yo hago esto. Punto. La gente que escribe y que más o menos tiene un recorrido sabe que dinero no se hace tampoco con la literatura, en Argentina por lo menos. No es que se llene de guita porque tenga 80 libros, no. Y de hecho hay muchos que realmente circulan en editoriales que no le dan dinero. Hay algo de esta cantidad que es parte de lo que él pone en juego. En ese sentido, también dialoga con el arte, ¿no? Con esta idea del fuera de lugar, ¿no? De algo que está, excedido, desbordado. Que hace imposible esto, pensar unos márgenes. ¿Cuál es el centro de la obra? Bueno, ¿cuáles son las 3 obras que tenemos que leer todos? Que son las buenas. ¿Dónde está lo bueno? Y hay 80.
ponele, hay 100, ¿cómo haces? ¿Cómo llegamos a eso? Me parece que ahí lo pone en discusión. Y en esto de, bueno, del absurdo, no sé, vos me decías que vos también veías el absurdo en Cecil Taylor, por ejemplo. Sí. Sí. Ahí, Llamamos las dos, sí, sí. En la fuente hay, y además incluso aparece textualizado, habla del absurdo. Sí. En Cecil Taylor a mí me cuesta más pensar en el absurdo. Creo que es como un realismo bastante... Donde lo que sí veo es un juego esto con la cuestión de la improvisación. A mí me lleva a pensar en otro escritor que a mí me gusta mucho, pero es como muy difícil y hermético y complejo, que es Néstor Sánchez, un escritor argentino de los 60, que tiene algunas novelas que nada, hermosas, que nadie terminó de leer. Tiene una biografía sobre Néstor Sánchez, Osvaldo Baigorria. Es un libro hermoso que se llama Sobre Sánchez. En la mitad habla sobre Sánchez y la otra mitad habla sobre él, Osvaldo Baigorria. Es hermosa. Y donde él está escribiendo sobre Sánchez y dice, no sé, Cómico de la lengua o El amor, los Orsinis y la muerte, que son novelas de 400 páginas, nunca las pude terminar de leer. O sea, lo dice alguien que está escribiendo un libro sobre él. O sea, son novelas que, bueno, eso. Y que laburan sobre estos. Laburan en relación al free jazz, al bop, y toda esta movida. Y lo atonal, esto, como lo no convencional. Que bueno, que definitivamente pone al público. Yo no creo que subestime al público. Yo creo que el lector no es algo que él tiene. Que no es que está midiendo, che, vos podés, no te lo dejo, digo, nada. Hay una anécdota de este oponente suyo, Piglia, muy hermosa, donde Piglia conoce a Borges y le critica el final de La forma de la espada, porque le dice que subestima al lector explicándolo, ¿no? Y bueno, la anécdota cuenta que siempre se sintió un pelotudo, Piglia, por ir a decirle a Borges que subestimó al lector, ¿no? Y bueno, subestimó al lector, quiso escribir eso. No sé si Borges subestimaba al lector, si hay alguien que sabía lo que hacía. Bueno, eso no sabemos qué hay en la cabeza de quienes escriben para ver si está pensando en los lectores. Bueno, pero ahí hay una cuestión, ahí la plantea que no está pensando en... Que no escribe para ser buena persona, no escribiría de algunos temas porque no le parece ético. Digo, esta cuestión de que no escribe sobre la dictadura. No le parece ético. No quiere pasar por buena persona. Bueno, ahí hay un ataque directo a Piglia también, ¿no? A muchas personas. De hecho, tengo un par de nombres ahí. Bueno, él dice no, de ninguna manera ganaría plata con el sufrimiento de la gente. Que también es loquísimo, ¿qué plata gana? O sea, publicando por Beatriz Viterbo una tirada de 1000 ejemplares. No sé. Si querés escribir sobre eso, porque bueno, hay posicionamientos que van en ese sentido. De ser polémico también. Es guacho, es malo. Re. Guay. Y sí, ¿Por esto que dijo? por muchas cosas que dijo. ¿Como cuáles? Y esta que estábamos, no sé si la dijimos en el programa, pero de que Cortázar es un mal Borges y no le gusta. Y que yo digo que él es un mal Cortázar. Sí. Bueno, o sea, los arañazos estamos. Claro, básicamente. sí, pelea de Igual gatos. él dice que Cortázar es un escritor de iniciación. Cortázar es literatura para jóvenes. Es de Bueno. iniciación de la lectura. Mirá. Y él Escuchame. se reconoce que lo leyó en su juventud. Es y que es que lo así. inició. Está Yo con La lo único obra, que escucha, la coincido- obra de Cortázar, ¿en qué años fue publicada? Hace 50 años atrás. Ya dejó de ser tan vanguardista y disruptivo. Bueno, Ahora, yo lo que le doy a la derecha siglo es XXI. cuando dice que Rayuela es una novela que envejeció mal, totalmente. Pero bueno, de ahí a compararlo con Borges y decir que es malo,
Bueno, mira, Aira, Bueno, te también cuento. es reducir mucho el Pero uso de llegaste hace términos. poquito, le decíamos, tipo. Respetá Las figuras nacionales. Exactamente. Bueno, es una posición igual, ¿no? Que yo vengo de un lugar donde está en la academia en Buenos Aires, eso está como, digamos, no es una novedad. O sea, no es algo que... o sea, no es disruptivo en la UBA donde él cursó y estudió y todo eso. O sea, eso es como un sentido común de la UBA. Cortázar es el malo. Y Borges ¿qué es podía el bueno. esperar de la uva más que una patada? Y Sábato es lo que está mal, ¿no? Digamos, eso es como una ABC de la carrera de letras de la UBA. De todos modos, yo creo que son obras que van a otros niveles, ¿no? Que intervienen y que proponen el cambio de otra manera. Digo esto, pienso, ¿no? Digamos, la publicación en una revista como Sur de Pierre Menard, autor del Quijote, sin ninguna advertencia. En el medio de una revista que tenía literatura y arte aparece Pierre Menard, autor del Quijote, firmado por Borges. Sin ningún... Nada más que te ponga qué estoy leyendo ahí. ¿Es un cuento? ¿Pasó? ¿No pasó? ¿Qué es? Porque Borges además escribía ensayos también y también publicaba ahí. Bueno, eso ahí es quizás más vanguardista que algunos textos que pretenden ser vanguardistas de Cortázar, visto desde hoy, ¿no? Claro, siempre hay que tener en cuenta eso. O sea, ahí hay, digamos, hay búsquedas y esto de, bueno, de cómo envejece y cómo lo miramos. Y bueno, sí, la verdad, de todos modos, obvio, hay cuentos hermosos de Cortázar. Hay cuentos hermosos de Cortázar. Pero por supuesto. Sí, estoy escuchando como... Ojito Esteban, Ojito Esteban. Aira ya le va a llegar su momento y vamos a decir... No, la verdad Está que fuera no del envejeció catálogo. nada bien. No, y es, a ver, pero además eso Ya es no el sos lugar de- disruptivo, Aira. Claro, pero Va a llegar, desde ahí claro. se lee a Aira, ¿eh? Digamos, a Aira siempre se lo leyó con desconfianza. Siempre se lo leyó con desconfianza. Y porque no responde a lógicas conocidas. Que eso es lo que hace que sea reconocido. Que rompe reglas. Sí. Quiero traer dos cosas con esto que acaba de plantear Esteban. Uno es cómo entra Aira dentro del circuito académico, dentro del canon literario, o los cánones literarios. Claro, ¿por qué estamos hablando de este señor ahora? Claro. Bueno, vamos con eso, ya después me acuerdo la otra pregunta. Bueno, eso por ahí, explíquenos cómo entra Aira en la serie de lecturas que ustedes vienen haciendo en este podcast. Yo, Es eh, disruptivo. yo diría que acá quien tiene que hablar, porque es quien ha cursado con Esteban, es Lucas. Que Lucas un día, Me miraba a mí y digo, pero yo no lo conozco. que Lucas un día cursando profesorado en lengua y literatura se encuentra con César Aira como Sí. material bibliográfico de la Pero materia. eso no responde a la pregunta de qué hace. No, usted César tiene que Aira acá. responder. Pero vos tenés que responder la pregunta. Bueno, ¿qué hace César Aira en el podcast y lo elegiste vos? ¡No! Pero en el podcast no, en el canon literario. Estamos a tiempo de borrar todo esto. Claro. Sacarlo de la Sucedita, serie. no Esto nunca existía, chicos. No, de sacar el programa, digo. Pero digo, porque yo escuché otros episodios de este podcast. Ay, qué vergüenza. y- Qué vergüenza. Digo, bueno, ¿cómo entra? Es disruptivo. Está bien, se habla de autores contemporáneos, argentinos, vivos, sí. Pero es disruptiva la aparición de Aira, también en este podcast. Claro, por supuesto. Exactamente. Carlos es muy fan de lo disruptivo, ¿eh? Él Incluso siempre dijo surgió. nuevo. Y bueno, creo que fue eso, no sé, Carlos. Yo igual quiero que antes de Sí, responder que lo eso, quiero responda que Lucas. Me quiere meter en un problema, Sí, claramente. obviamente. No me acuerdo. Gracias. No me acuerdo. Es un pobre Sí, hombre, sí. boludo. No. Sucedió hace tanto. Fue hace como 5 años.
2018, dale. Sí, sí, como 5 2019. años. Yo porque, a ver, voy a responder yo, porque visto que considero que Luca está más dormido, voy a responder yo. Porque para mí es importante traer a Aira al podcast. Bueno, porque justamente Es lo que yo pregunté. también. dentro de mi recorrido académico, cuando arranqué con la licenciatura en Artes de la Escritura, yo no tenía ni puta idea de quién era Aira y estaba en boca de todos. Punto número 1, yo que vengo del conurbano profundo, Berazategui, que los domingos deja de ser república y pasa a ser pueblo, perdón, pero vengo de un lugar súper alejado y están en la gran ciudad todos hablando de Aira, centros culturales con Aira, los textos de Aira, las pequeñas editoriales con Aira. Y yo, ¿pero quién es Aira? ¿Quién es? Y bueno, en medio de varias clases o varias materias, empieza a surgir, me empiezan a aparecer textos de Aira. Textos que yo en el profesorado no vi. Entonces digo, bueno, Aira escribe, ¿desde hace cuánto que escribe Aira? ¿No? Y en el profesorado de lengua y literatura no lo vimos hasta que viene un profesor con ideas nuevas. Exactamente. Yo hasta que no entré en una nueva carrera en la ciudad, yo no me había enterado de quién era este autor. Entonces por eso me parece que es importante traerlo al podcast, porque claramente hay algo que está funcionando dentro de los cánones literarios o los cánones académicos que hacen que César Aira y su literatura entren. Para problematizar, ¿no? Como para... Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está leyendo de Aira? ¿Por qué es tan importante? Pero, porque vos me contabas tu experiencia con Aira, que no lo conocías. Digo, a mí me pasó exactamente lo mismo. ¿Quién es Aira? En el transcurso de la vida académica, primaria, secundaria, profesorado, nunca había visto a César Aira ni lo había escuchado nombrar. Pero ya Digo, escribía. ¿está en el canon? Me parece que la respuesta es no sé. Porque el canon, a donde recurren la mayoría de los profesores, es Borges, es Cortázar, es Piglia, es Walsh, es Esteban Bioy Echeverría. Casares, Pero está Echeverría. entrando, o sea, que se lo ve en una universidad o en una carrera, ya lo conforma como parte de un canon académico, quieras o no. O sea, que ya entre en el sistema educativo y que se lo trabaje de manera formal, hace que entre en el canon. En el canon educativo, en el canon institucional, no sé si en el canon popular. No, obviamente que en el popular no. Todavía Porque- no. En porque- algún momento va a llegar al popular. No sé, Sí. porque imagínate una persona que tiene una primera experiencia con Aira, Mara. ¿no? Ponele. Sin tener un camino lector Ujú. bien formado, Así. ponele, con Así, lo que eso así. pueda llegar a significar. Y dice, ¿qué poronga es esto? ¿No? Y lo va a tirar, posiblemente. Dáselo a sus estudiantes. ¿Vos decís que le guste? Pero ahí tienen en mi acompañamiento Pero crees que para, le guste. para esa lectura. Yo te digo, un lector que entra a Factotum o a la Aleph, César Aira, La Fuente, lo compra. Yo no creo que pueda ingresar nunca así al canon popular, pero porque no creo que, bueno, ya lo venimos diciendo, no es un autor de las masas. Sí es innegable que está entrando en el canon académico y por eso yo lo traje al podcast. Como, bueno, ¿qué es lo que escribe este chabón? ¿Por qué es tan relevante a nivel académico, a nivel universitario? Y es que se busca la vanguardia, siempre la vanguardia. Y ya hablamos hace como una hora que él es disruptivo. Y No esa sé. es vanguardia. Quiero que conteste Lucas. Lucas, Pero por ya favor. contestaste vos. No sé Este qué Lucas querés- te comió la pregunta de una manera, vos también. No sé qué querés que Carlos se Es un respondió pobre solo. hombre. Carlos se respondió solo. no ese sé es qué el querés que te problema. conteste. Había dos preguntas. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Es que no A sé qué querés formular que te otra con- pregunta, vamos a hacerlo entre todos esa. A ver, de nuevo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué No, están ya en me la podcast? olvidé. ¿De qué pregunté? ¿Por qué César Aira integraba el canon? Ajá. Nuevo canon No, literario. de Ya hecho te estamos contesté que hablando no de sé. por. No, Te di todos los motivos por los cuales no lo sé. ¿cuál es la otra pregunta que querías hacer?
Había otra pregunta que querías hacer, dijiste. Ya me voy a acordar de la otra. No, me la olvidé. Me la olvidé por discutir con Es como que me está tirando un pie de comedia y no le estoy agarrando la mano. Lo peor es que me parece que no está teniendo ser comediante. Está como, por favor, Lucas. Ojo, la Vamos comedia con tu no es solo experiencia chiste. con la fuente en la carrera. ¿Qué te pasó? Ah, en el bueno, instituto. sí, no, complicadísimo leer la fuente de así de sopetón, es como ¿qué está hablando este tipo? ¿Dónde hay un hilo conductor? Creo que sí, hay. Deja, vos cuando le tenés una idea a alguien le querés Estoy anular. ayudándote a responder. No, pero no le anules todas las cualidades tampoco. Yo no dije nada. No dije nada de la fuente. No, es muy. A ver, es muy difícil de abordar así sin un previo conocimiento del autor. Tampoco es que, terminé la obra y no entendí nada. Creo que a las 4 o 5 páginas ya más o menos vas viendo por dónde va la mano. Podés volver a leer esas primeras 5 páginas y ya tenés otra forma de leerlo. No me parece que sea tan difícil. Si vos decís, bueno, alguien que entra a la librería y lo agarra y bueno, tanto no le va a costar. Se necesita bagaje lector. Creo que por ahí se necesitan estudios en literatura o en lingüística como para llenar ciertos intersticios. Pero después hay otro que, como te digo, para mí subestima al lector y te lo hace explícito. Y creo que por ahí sería más brillante la obra si no subestimara o no le diera todo masticado al lector. No todo. No todo está masticado. Hay algunos aspectos nomás. En la fuente, sí, hay un ejercicio metalingüístico. Yo no sé si es bueno por hacer un ejercicio metalingüístico. No es bueno quedarse en eso. Ah, mirá, hace un ejercicio metalingüístico, entonces es bueno por eso. No. Es bueno por la manera en que lo hace. Me perdí. Estamos en instancia de final. Lucas. Sí, estamos a la. Yo te diría que vuelvas Me en el perdí segundo dónde iba a ir. llamado. ¿Qué más trajiste, Esteban? ¿Qué otros libros trajiste? Traje libros en realidad para pensar esto de la forma en que publica, ¿no? Estaba mirando recién. La Guerra de los Gimnasios es un libro que publicó en una colección de La Nación, que bueno, después Es circuló re en linda esa encuadernación. todas las mesas de saldos de calle Corrientes, pero pienso en digamos, esto de difusión masiva, este Baramo que salió en una Página colección 12, de, ¿puede ser? claro, de Sí. página 12 por los 50 años de Anagrama. Bueno, también esto, o sea, sí, publica en editoriales desconocidas y todo eso, y publica en Anagrama, en Random House, en MC, pero eso, al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo publica en Blatty Ríos, digo, MC, Random House y Blatty Ríos tienen como una pequeña bibliotecaira, al mismo tiempo. Y publica novedades con Blatty Ríos y le manda a Random House reediciones, o sea, nada, esa forma de cómo... Eso, de cómo aparece esa distribución, esa difusión, de no interesarse por una exclusividad con una editorial, de querer circular por pequeñísimas editoriales que uno sabe que no vas a conseguir nunca Y es más también el para libro. no limitar su imagen de escritor o de autor, por ejemplo. Sabemos que en Random House publican escritores con estas características así, entonces él no se casa con ninguna editorial en particular. Eso está bueno. Es de todos. Es de todos. Como el lenguaje, es de todos y no es de nadie. A esto quería llegar. Necesitaba que pensar un Un poquito. pie. Ah, Epa. Súper, le moviste el cerebro. A ver, hablamos acá mucho del disfrute de la lectura, ¿no? Que es re pesado, mira, que es difícil. Digo, me parece que tenemos que saber distinguir un poquito entre si la lectura es pesada o buena.
Que sea pesado me parece que no es impedimento para poder disfrutar de la lectura. A mí me Creo parece aburrido. creo que al contrario, creo que es lo difícil lo que te hace, lo que lo hace atractivo al autor. Y ahora, y hay que decirlo, es fácil de leer, No, para nada. pero a ver, no hay nada el en la idioma- frase que, claro, eso es la sencillo. forma es súper prolijo, Sí. es súper directo, Sí. no es, en ese sentido, no es Néstor Sánchez, no son algunas no obras son de Borges eufemismo, no habla con eufemismo como Borges, ponele. no tenés que haber leído una biblioteca para entenderlo, las frases son... Pero hay un momento donde se complejiza, pero esa complejización es algo que arma él textual, eso que te hace dejar el texto, que bueno, no te soporto más. Digo, Fondo y forma. ¿hasta dónde no hay, Claro. no hay un cálculo y una propuesta ahí, ¿no? En esta cuestión. Además esto, digo, hablábamos hace un rato, cuando uno se entusiasma con un autor y dice quiero leer todo lo que escribiste. Bueno, que no te pase con Aira. Bueno, pero Que no a te Bolaño pase. le pasó eso, y No me Bolaño pasó. era re fan de Aira. Sí, igual tenía sus textos favoritos y bueno, y no lo habrá leído todo, porque además no Buen vivía punto. acá. Sí, es verdad. No Pero no vivía lo había acá. lo tradujo, en algún momento en inglés, algo así había escuchado. No Creo que sé. estoy equivocado, puedo estar equivocado. Ay, no hablamos No. de Aira figura como traductor. ¡Ay, es Que verdad! es otro Aira. Es otro Aira ese, es un muy buen Aira ese. Bueno, ahí Recomiendo. podrían haber hecho esa entrada, ¿no? De, Sí, bueno, mal, cómo entra ¿no? este podcast, bueno, como... Que tradujo a Stephen King en MC. Ahí después tenés un Aira popular. ¿Qué más tradujo? Bien Eso sí. argentino, Y aparte. Es Sí. súper importante el trabajo de las traducciones. Sí, eso obvio. Y es su método, es su medio de vida, ¿no? Digo, ese es Mm. el medio de vida de Aira, que no solo traduce ficción, sino textos como más científicos, académicos. Sí, el trabajo de cualquier traductor. Que... Y de alguna manera eso también está en diálogo con sus textos. Pero bueno, sí. Tiesas, tipo. ¿Qué? ¿Por qué no pensamos eso? ¡Qué mal! Pero sí, es el traductor de Misery, de algunos de los De textos cementerio de como... animales. Claro. De algunos de los textos Bueno, primeros que Sí, entraron, sí, que en entraron acá. castellano y que además, también hay que decirlo, por suerte tuvieron un traductor argentino y no español, Claro. Sí, es porque superimportante. su recepción podría haber sido bastante distinta. ¿Qué diferencia hay entre lo que traduce y lo que escribe? A ver, Básicamente que lo escribió otra Porque, persona. Claro. no, pero que es tan distinto el estilo literario que escribe él a los bestseller que son más frase lineal, más comercial. Sí, yo insisto en que me parece que hay algo ahí de la, digamos, de la superficie de los textos de Aira que no son complicados, no es algo que ¿qué quiso decir con esto? No, se entiende lo que quiere decir, está claro. Digo, no es un texto que por la forma, bueno, puede ser que en alguno sea como medio enredado, pero no va por ahí lo que causa el efecto de me gusta o no me gusta, no va por eso, no va por ahí. No, bueno, si te quedas a ver, si yo voy a Stephen King me quedo con la linealidad y lo entiendo. Si yo voy a Aira, si me quedo con la linealidad me aburro. Porque no es eso lo que me está contando en realidad, me está contando otra cosa. Bueno, y lo que pasa es que a veces no llevo esta idea de la improvisación, eso que está contando no lleva a ningún lado. Esta escena inicial de Cecil Taylor, donde genera una situación ahí de tensión, que sale una prostituta de trabajar, que hay unos tipos mirando y eso queda ahí, punto. Bueno, ahí hay un gesto también en eso, y bueno, ahí hay un gesto hacia el lector, hacia por qué, para qué. No es en el sentido de que no entendamos qué es lo que está diciendo. No entendemos a dónde va. Bueno, Claro. esto es uno de los juegos. Exactamente. Esto es uno de los juegos de su obra. Eso, ¿no? No sabemos para dónde va y no sabemos dónde podemos terminar. Y no sabemos por qué de repente terminó así.
Y eso, bueno, es parte del gesto, del gesto de autor de Aira. Su impronta. Para como pensar. escritor. Me recuerda mucho a un autor inglés que ya te conté, que tenés el libro ahí, M. John Harrison, que también es weird. Pero me recuerda mucho, pero bueno, ese es europeo. A mí me recordó mucho a Félix Brusone, que no me gusta. Sí, ¿cuál es ese texto de Brusone que tenés que? Las chanchas. Sí, es malísimo, ¿viste? Nada, eso. Perdón, Félix. Lo siento. ¿Lo conoces o...? Sí, fue profesor. No, fue bueno. Después te cuento. Bueno, ¿qué más quieren aportar de Aira? O podemos ir cerrando si quieren. ¿Qué quedó afuera? Y no sé, abarcamos la fuente. Como me dice Monja, no lo analizamos en profundidad, pero nos llevaría un montón. Y pero hablamos de lo principal, de la impronta de Yo él. pensé que ibas a hablar del carrito. El carrito, mira, voy a mencionarlo en breves palabras. Yo dije, uy, el carrito, Mariana Enríquez tiene un cuento que también se llama El carrito, vamos a ver. El alma de docente que dijo, puedo hacer un cruce entre... No, como lectora ingenua digo, a ver qué onda, ¿Qué es esto? Dije, ¿qué? ¿Terminó así? ¿Por qué? Perdí minutos de mi vida, envejecí 10 minutos leyendo este cuento. Dije, claro, no tiene que sea el mismo titular, no tiene por qué ser ni siquiera similar, son universos diferentes, completamente diferentes. Sí me gusta esto de Aira, que estructura bien las cosas, te va mechando bien las cosas, vas contándote una historia y decís, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo me metió tan bien todo esto? Pero no, y bueno, no me gustó el cuento, Carlito. Bueno, pero en conclusión, después de toda esta charla, Aira. Léanlo, por ¿Recomendado? supuesto. Disruptivo seguro. Entendible. Para mí es una sí. mala copia de Leonora Carrington. Lo dije. Yo lo dije. Coincido, Ya está. coincido con Carlos. Qué buena que es Carlos. Leonora Carrington. Vamos a Leonora. Léanlo, por supuesto, saquen sus propias conclusiones. Léanlo, porque somos No. disruptivos. Ay, Dios. Lean porque lean, o sea, lean todo lo que puedan siempre. Si no, ¿para qué es este podcast? Claro. Tienen que leer y sacar sus propias conclusiones. Esteban, algo más que Esteban, quieras sí, por aportar? favor, vos tratá de... Yo no soy, digamos, no soy especialista en Aira, no es mi escritor favorito. Te trajimos un poco obligado acá, eso también hay que decirlo. Si es por ese lado, sí, obvio. Lean Aira, pero lean otros autores también, lean lo que tengan ganas de leer. A mí me parece sí que por ahí es algo interesante esta cuestión de pensar esto, la escritura como una performance prácticamente, ¿no? Esa cuestión de ir escribiendo y publicando todo el tiempo, de cualquier manera, como vaya saliendo, aburrirse y seguir para adelante, no detenerse tanto en la corrección. No, bueno, es esa cuestión performática de ese gesto de autor me parece como interesante y relevante en ese sentido de que, como dice Aira, entre lo bueno y lo nuevo, él elige lo nuevo. Bueno, me parece que esa es como su novedad. Y me parece que sí hay algunos textos que son re interesantes y que están buenísimos. Y otros que no. Y que me parece que también está. Eso también me parece como. Dios, esto, che, y bueno, pero el tipo tiene un texto de las gotas de la Gioconda que se escapan y hace cada una su vida. Bueno, hay que escribir ese texto. Hay que tener la posibilidad de no censurarse ante una idea como esa. O decir, escribir una idea sobre un changuito de supermercado que Dios tiene mío, qué vida porquería propia. ese cuento, por favor. señora Aira. Dentro de la selección que nos trajiste hoy como por dónde iniciar a leer a Aira, dentro de esta selección, ¿están textos que a vos te gustan mucho de Aira? A mí La Fuente me gusta. El Cerebro Musical también me gusta. Después me parece que hay otros textos que tienen que ver con esto, con esto. Como me dice Monja, me parece que es un texto súper interesante y es un texto denso, pesado. Pero bueno, tiene que ver con esto con el juego, con la imaginación, con pensar en la literatura como algo lúdico, en la literatura y en la escritura, ¿no? En la escritura como algo lúdico, como un juego
en este gesto de que, bueno, es un juego de Aira. El que se entretiene es Aira. Sí. Totalmente. Está bueno eso también, digamos, está bueno pensar esto, ¿no? Él también en alguna entrevista o algo así es como plantea esta cuestión de la libertad de escribir mal, de permitirse escribir mal, como una libertad, y que él aspira a eso. También, bueno, obviamente es una postura y es así. ¿Y te puedes permitir eso cuando ya facturás por lo mal que escribís? O esta libertad de escritura, digo. Así que, digo. Esa libertad de escritura, Banco digo. igual, pero. Yo insisto en esto de que en la literatura argentina, en el mercado que mueve la literatura argentina, digo, porque hay, perdón, pero esa idea de facturar tira una idea moralizante de que está mal escribir para ganar plata. No, eso no está La mal. ¿Cómo mujer, que? Claro. Porque lo haces para facturar y no por la buena literatura. Hay como un juicio ahí moral que Martín Coban, no hola. sé si, ni siquiera sé si comparto, pero así todo debo decir que en lo que es el mercado de la literatura argentina, la gente no factura. La gente, o sea, Selva Almada, talleres literarios, o sea, si no... 5% César del precio Aira, de tapa, que te lo escuchá. pagan a los 6 meses. César Aira No se hace puede traducciones, si vamos al caso. Sí, claro, digo, a ver, no viven de eso. La única que vos acá es Mariana Enríquez, discúlpenme. Discúlpenme. Porque tiene un marido australiano. Bueno, pero vivió, o sea, trabajó de periodista Sí, muchos sí, años. No sé si ahora no hace nada por otro, o sea, vive de la literatura. Escribe, hace columnas de opinión. Sí. Pero, digo, la verdad es que eso va por otro lado, pero digo, no es un mercado el literario argentino, hacen tiradas de 5.000 ejemplares. O sea, imagínate cuando venden los 5.000 ejemplares y la guita que le queda al autor, o sea, no se vive de eso. Que aparte, repito, no te lo pagan. Te lo ¿Cómo es? pagan como a los 6 Sí, meses, esto con lo suerte. ¿Y Sin tener cómo en era el cuenta la 5% de tapa devaluación. qué? Que por lo general es el 5% del precio de tapa. O sea, el libro sale 3.000 pesos, te pagan el 5%. Así te digo. ¿Qué? Sí, negra. Bien pedo. Vamos a vender negra. alfajores al tren, Bien no pedo, sé. más noble y más me gano más plata seguro. Yo imagino a Aira, no digan como vivo, Claro. escribiendo. No. Tampoco así, boludo. Los invitan a congresos, van a cosas internacionales. Como, tan mal no viven estos. Bueno, pero sí, yo creo que va más por ahí, ¿eh? Por esa cuestión de que, bueno, sí, te lleven a un congreso, tengas un viaje, pero digo, no... De es vivir, algo claro, que- sí, claro. Como todos los días de eso, no. No, Por yo supuesto. creo que deben ser muy pocos los escritores que... También, sí, son muy pocos. Él es de el arte por el arte. ¿No? Bueno, sí, yo creo que sí. Esta cuestión de la evasión, él tiene un ensayo que se llama Evasión y es este tipo de textos que no se... Que si bien uno podría leer un mensaje, ¿no? Digo, en la fuente uno puede hacer una lectura como el cerebro musical hay un posicionamiento de que la cultura popular y la alta cultura donde eso no... Son dos textos en los que se refiere a personajes en los que aparece la frase como negros de mierda. Sí, y está muy claro cuál es el posicionamiento delante de eso. Está muy claro cómo pone a ese... Bueno, esta idea del etnógrafo que sabe más y que es más inteligente que todos y que no es así. Pero no son textos que tengan esa finalidad. Y de hecho hay algunos que son radicales en ese sentido. Esto, como me dice Monja. Nada, no es, digamos, está cercano a esta idea del arte por el arte, de la literatura por la literatura. Un changuito que tiene vida propia. Esa idea sí se la robó a Stephen King. Seguramente. Es re, Lo peor es que tan sí. obvia. Es muy Es tan obvio, de sí. la película que hizo de su propia novela. De los autos que andan solos. ¿Cómo se llama esa? Cristina era. No, otra. ¿Cuál?
Bueno, igual Otra. tiene el cuento. ¿Cuál era este cuento que vos leíste que dijiste no puede ser? Que era una cortadora de pasto. No. ¿Cuál no. era? No importa, no vamos a Bueno, traer. él no quiere decir Bueno, más. por Eso último. podríamos traerlo para otro programa de Sí, terror, lo que- etcétera. como última pregunta le quería hacer a Esteban, como si fuera una entrevista. Yo a Susana. Lo último que le quería preguntar a Esteban es, bueno, está bien, yo te obligué, porque fui yo, sí, fui yo. Yo le dije, Todos sabemos hagamos, que fuiste vos. hagamos un problema de aire, le dije Fue a mucho, Esteban. fue él. Pero porque bueno, coincidimos un día en Factotum y yo no sé por qué estaba hablando de Aira con Leandro. Y bueno, ahí estaba Esteban y Esteban dijo, tenés que leer tal cosa. Y yo, bueno, Ah. Esteban. Vas a venir, te he capturado cual Pokémon. Vendrás a hablar de Aira al podcast. Atrapada. Pregunta. Esteban, para yo te elijo. Claro, totalmente. Para un próximo programa, ¿de qué te gustaría hablar en el podcast? No quiero volver, dijo. ¡No me invites nunca! Esto que dijeron de Aira no se los perdono. No, es difícil para mí es difícil pensarlo así. Pero digo, esto hablábamos también hace un rato de escritores favoritos o escritores que... Bueno, eso, algún escritor que haya leído mucho y que... Contanos, ¿cuál es? Digo, Bueno, Interesante. puede ser Lebrero, Mario Lebrero, el uruguayo Mario Lebrero, puede ser Bolaño. Oh. Ah, sí, te digo. Bueno, también podría ser. Luis Guzmán también podría ser, que es un escritor del conurbano vivo. ¿Leíste a Ortiz? No me acuerdo el nombre, L. Ortiz, le dicen. Juan L. Juan L. No. Uno de poesía. No, no, podríamos no. armar. Juan L. Mario. El ileído le dicen. ¿Cómo? El ileído. Es Pues es muy leído. Sí. una cosa así es la obra de él. No sé si es de San Luis. Ortiz es el apellido, no me acuerdo el nombre. Bustrias Ortiz. No me acuerdo. Bueno. Opinen, gente. No, ¿Están escuchándonos y ustedes saben la respuesta? Opinen. El Trivia. No, le dicen Trivia. el ileído. No, posta, es poesías que son muy extensas y la obra completa es. ¿Me suena No Juan entró en un L? libro. Bueno, hay uno. Sí, parece. Pero bueno. Eso. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Por venir y aguantar esta clase de comentarios de Aira. No, Sí, lo que gracias, te- gracias por tu tiempo, gracias por haber venido. ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir? No, iba a cerrar. Bueno, cerra. cerra. No, cerrado si querés. No, cerrá, Cerrá, cerrá. Si sos el conductor. Señor Tinelli. No, que a ver, como siempre, denle like, compartan, qué sé yo. Comenten de qué les gustaría que hablemos, qué les pareció, bla 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 bla. ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Vos decís? En Instagram, YouTube, Spotify, Google Podcast. en todas partes, Ah, donde pues, quieran. creo que hasta en Estamos- Apple, ¿no? Estamos hasta en OnlyFans, búsquennos. Cafecito. Necesito también. ¿Listo? Listo, y nada más, cerramos por hoy. Bueno, adiós. Muchas gracias. Bye. Chao. Bye.